Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Cómo Buenas noches, ustedes hoy? papá. ¿Cómo están por allá con frío, calor? Buenas noches, pastor. Fresco, papá. Buenas Bendito noches a Dios. todos. Noches. Qué bueno, hermana Aurita, hermana Jennifer Aguilar y amado, hermana Evelyn, que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Edgar, Buenos días, pastor. familia López, hermana Odi Vázquez, que Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Voy Buenas a noches, pedirle si me puede bendiciones. acompañar. Amén, amén. Voy a pedirle si me acompaña, por favor, a orar. Vamos a solicitarle al Señor Dios que nos dé de su enseñanza. Papito lindo, buen Dios, oh Jehová de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia, Señor Dios, dándote primeramente gracias por el día de hoy, por todas las bendiciones que has derramado este día. Gracias porque has proveído para nuestro cuerpo, Señor Dios. Gracias porque has proveído aún para nuestra alma, papito lindo. Te damos muchas gracias, Señor Dios, porque has sido bueno. Tu misericordia se ha extendido hacia nosotros, Señor Dios, porque sabemos que nos amas, papito lindo. Con amor eterno nos has amado y te damos gracias. Y queremos corresponderte de esa manera, oh Jehová de los ejércitos, amándote en el nombre de Jesús por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, papito lindo. Oh sí, Padre Santo, venimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias y solicitando nuevamente de tu misericordia, para que tú, Señor Dios, nos des un corazón entendido, un corazón que sepa, oh Jehová de los ejércitos, escucharte solamente a ti, y que podamos poner por obra tus palabras, Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos con tu palabra, Señor. Nosotros te lo suplicamos, invocamos los méritos de la sangre de Cristo Jesús, con los cuales nos cubrimos con esa sangre preciosa, para poder acercarnos al lugar santísimo, Señor Dios, para poder inquirir, poder preguntar, Señor, acerca de tu palabra, de aquello que tú quieres que nosotros entendamos. Oh Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Padre Santo. Papito lindo, amén, amén y amén. Ahora, solo déjeme compartirle pantalla, vamos a platicar acerca de lo que hemos estado platicando. Pero yo quisiera hablarle hoy acerca de los muchos. Hemos estado hablando de los llamados, pero los llamados es sinónimo de los muchos. Y hay algunas cosas que nos falta ver de ellos y aprender de lo que el Señor nos ha ido enseñando. Se acuerda que regresan con el Señor Jesucristo, los llamados, escogidos y fieles. ¿Ok? Pero cuando nosotros, y de los que nos hemos estado ocupando, por eso está resaltado ahí en amarillo, son los llamados. Y cuando nosotros vemos Mateo 22:14, vemos que los llamados los relaciona con los muchos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, para terminar a hablar de los llamados, yo quisiera que hoy en la noche pudiésemos hablar un poquito de los llamados, pero desde la óptica de los muchos, viendo qué dice la palabra acerca de los muchos, para poder entonces comprender diferentes cosas. Entonces, empecemos rápidamente. Algunos de estos versículos va a resumir lo que hemos estado platicando del domingo para acá. Y fíjese bien, así como el Hijo del Hombre, Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos.
o sea, por los llamados. Eso es una de las cosas que vimos. O sea, nosotros, los llamados, ahora, como les repito, viendo dónde hay más características de los llamados, poniéndole atención a los muchos, primero tenemos que entender que somos rescatados. Veamos otro versículo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y fíjese que quiero hacerle una salvedad. No dice por todos. No dice por todos. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le pone a esa salvación del mundo, le pone una cláusula que es para que aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, los que creen en Jesús entran entre la calidad de los llamados y entran entre la calidad de los muchos. Entonces, la sangre del nuevo pacto fue derramada para los llamados, para los muchos, no para todos, porque si no, todo el mundo se salvaría. Mira otra característica de los llamados, de los muchos, Romanos 5:19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, del primer Adán, así también por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Entonces, nosotros, los muchos, los llamados, vamos a ser constituidos como justos. Le voy a enseñar otro versículo. Puesto que el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Entonces, se recuerda que esto de los llamados, escogidos y fieles es una evolución, es una estatura del cristiano. Entonces... Papá, disculpe. Papá. Sí, dígame. Perdone que lo interrumpa, es que no está compartiendo pantalla. Y me perdí varios textos. Al menos a nosotros no nos aparece su pantalla ni en mi teléfono ni en la compu. Ok, no aparece. Ok, entonces no, fue... No aparece. Gracias, papá. No le digo cómo me decía mi mamá porque se va a asustar. Gracias, papá. Mira, mi hijo me hubiera dicho, para macho no se estudia, me hubiera dicho. Entonces, estos son los versículos que platicamos. ¿Ok? Apocalipsis 17:14, Mateo 22:14, ¿ok? O sea, donde hicimos énfasis que los muchos es sinónimo de llamados. Que el rescate es para los muchos, no para todos, que la sangre es para los muchos, no para todos, que el perdón de los pecados es para los muchos, no para todos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, pero saberlo administrar. Hay humanos que vienen a la tierra y vienen perdidos. Hay humanos que vienen a la tierra y vienen en calidad de salvos, esos no se van a perder. Y vienen humanos que vienen en calidad de optativos, esos entran dentro de los llamados, pero hay quienes vienen en calidad de que no se van a salvar. Por ejemplo, Judas estaba destinado a la perdición. Faraón del libro de Éxodo estaba destinado a la perdición. Y así hay muchos, así hay un grupo. O sea, el perdón no va a resultar ser para todos. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una decisión cuando estábamos en los cielos. A nosotros nos presentaron, no nos acordamos, pero nos presentaron, nos enseñaron el plan de salvación allá en los cielos. Y hubo un grupo que no aceptó. Hubo un grupo que aceptó y otro grupo que dijo, lo voy a pensar. Entonces, y gracias a Dios nosotros
somos del grupo que aceptó, por eso aceptamos al Señor Jesús, ¿ok? Pero no sabemos si somos optativos o somos predestinados a salvación. Entonces, eso es un candado de seguridad. Si no, muchos dirían, yo voy a hacer lo que quiera, total, soy salvo. ¿Okay? Entonces, la sangre es derramada por muchos para el perdón, por los llamados. Fuimos los llamados, los muchos fueron constituidos o somos constituidos como justos. ¿Ok? Somos los llamados, somos un solo cuerpo. Y aquí era donde nos quedamos. Llamados, escogidos y fieles. Estas son las palabras que se usan en el griego. Kletos, electos y pistos. Ok, muy bien. Ahora bien, los llamados, haciendo un resumen de los versículos que le presenté, son rescatados, son perdonados, son justificados y pertenecen a un solo cuerpo. Algunas de las características. Ok. Pero yo quisiera hablarle de esto, los peligros de los muchos. Ok. Porque nosotros no nos podemos quedar en calidad de llamados, no nos podemos quedar en calidad de muchos. Tenemos que avanzar, porque si nos quedamos en calidad de muchos, ok, corremos riesgos. Si nos quedamos en calidad de muchos y no permitimos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros para avanzar, entonces vamos a tener serios problemas. Fíjese bien. Ok, en aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos. O sea que entre los llamados, entre los muchos, entre los que aceptaron al Señor Jesucristo, hay gente que tiene enfermedades. Pues hemos entendido que hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del alma, hay enfermedades del espíritu. Sanó a muchos de plagas. No es lo mismo una enfermedad que algo que se cataloga como una plaga. Por ejemplo, pongamos una plaga que es enfermedad también. Lo pongo y lo llevo en la historia a los años de 1800, cuando estaba la plaga de la peste bubónica en el medioevo, antes de la Edad Media, 1700 a los 1800, 1600, ¿ok? Había una plaga que se llamaba la peste negra. ¿Ok? ¿Y en qué consistía esta peste negra, esta plaga negra? En una enfermedad que no sabían en ese tiempo qué era, y que es una bacteria que se transmite por la picadura de pulgas, y las pulgas adquieren la bacteria de las ratas, y se regó por toda Europa porque llegaron con los interesantes, llegaron en los barcos de comercio de China, llegaron ratas infectadas con la bacteria esta, y se expandió la plaga por toda Europa. Interesante que los chinos, de culpa de los chinos, han habido unas cuantas plagas, ¿no? Ok, eso es una plaga, pero hay otro tipo de plagas que no son propiamente enfermedades infecciosas. Por ejemplo, cuando no se trataba adecuadamente los granos, principalmente el trigo se contaminaba con un hongo. Y cuando la gente usaba el trigo para hacer harina y de ahí sacar pan, ahí iba el hongo. Pero entonces la gente empezaba con alucinaciones. Entonces esa era una plaga. Entonces hay plagas que no son propiamente enfermedades, que afectan a los llamados. Y de espíritus malos, los sanó de espíritus malos. O sea que hay espíritus malos que causan enfermedades, pero los muchos pueden tener esta condición y necesitan ayuda. No por eso dejan de ser muchos, pero necesitan ayuda.
Y a muchos ciegos les dio la vista, o sea que entre los llamados hay muchos ciegos. Y es por eso que les cuesta entender su llamado, porque no pueden ver. Entonces, el ser llamado, aunque vimos las ventajas, vimos la grandeza de ser llamado y las cosas que Dios nos regala, nos da con este llamamiento a lo que accedemos, pues no nos podemos quedar ahí, sino tenemos que avanzar. Entonces, los llamados pueden tener enfermedades, pueden tener plagas o pueden tener espíritus malos que los estén atormentando. Y también, aparte de esto, pueden no estar ciegos espiritualmente. Fíjese, si uno se queda en calidad de llamado, de muchos, dentro del grupo de los muchos, todo lo que a uno le puede suceder. Fíjese bien, pues. Muy bien. Ahora mire, pues, sigamos, los peligros de los muchos. ¿Qué pasa si nos quedamos solo como muchos entre los llamados? Marcos 9:26. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Ah, ok. ¿De qué me está hablando esto? ¿Se acuerda de aquel jovencito que los discípulos no podían liberarlo y que el espíritu malo lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua y le había hecho mucho daño? Estaba hablando de un muchacho con epilepsia. El cuadro corresponde a alguien con epilepsia. Entonces el Señor Jesús había subido a orar, ellos se habían quedado abajo y ellos no lo habían podido liberar y el Señor lo liberó. ¿Ok? Pero cuando lo liberó, muchos decían, está muerto. El que se queda en la estatura de llamado entre los muchos, que no es de la totalidad, no es la multitud, sino de los que aceptaron al Señor Jesús. Si uno se queda en esa calidad, muchas veces no puede entender los milagros. No puede entender los milagros y uno los puede malinterpretar. Entonces, si nos quedamos en esa calidad, podemos fallar en cuanto a cómo interpretamos nosotros los milagros. Y a veces vemos milagros que no les atribuimos calidad de milagros en nuestra vida y son milagros. ¿Por qué? Porque no hemos crecido, porque estamos entre los muchos. Mire este otro. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, este es Bartimeo el ciego. Él necesitaba ayuda, él estaba armando un escándalo. Y el Señor Jesús no se detenía. Entonces, muchos, y entre ellos algunos de sus discípulos, entre los muchos, entre los salvos, le regañaban para que se callara. Entonces, si uno se queda en la estatura de muchos, si uno se queda en la estatura de llamados, uno no va a tener misericordia de aquellos que tienen necesidad, de aquellos que se expresan de una manera diferente que nosotros. Lo regañaban. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de estar en una iglesia pentecostés o ver un culto de gente de esta denominación. Ellos, cuando son bautizados con el Espíritu Santo o visitados por el Espíritu Santo, ellos lo manifiestan de una manera muy diferente que nosotros. Ellos se ponen a temblar, mueven las manos, pero esa es la forma en que ellos fueron enseñados a manifestar cuando son visitados. Claro, hay que tener discernimiento. Pero entonces nosotros no podemos decir, no lo está visitando el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Si estamos en la calidad de muchos, en la estatura solamente de llamados, no lo vamos a poder entender y nos vamos y los vamos a regañar, les vamos a decir lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Por qué no? Porque los llamados, los muchos, no tienen suficiente discernimiento. Mire pues, fíjese bien, Juan 6:60. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos, entonces entre los discípulos hay gente que está en la estatura solamente de llamados, no ha crecido, pero está entre los discípulos. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo allí? Estaba hablando en el contexto de que había que comer la carne del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre y beber su sangre. Entonces, muchos de sus discípulos, cuando oyeron la doctrina de la Santa Cena, les pareció una palabra muy dura. ¿Quién la puede oír? Nuevamente, cuando nosotros estamos en la estatura solamente de llamados, entre el grupo de los muchos, ¿ok? No tenemos el suficiente conocimiento ni la suficiente revelación para poder entender la palabra del Señor. ¿Y qué pasó como no la podían entender? Fíjese bien. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Y esta palabra escandaliza es una palabra que significa poner tropiezo. Entonces, esta doctrina, la doctrina de la Santa Cena, ¿les es tropiezo? Entonces, cuando uno está en calidad de muchos, está en estatura de llamados solamente, hay doctrinas que no entiende y esto puede ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Y qué terminó pasando con esto? Fíjese bien. Me adelanto unos versículos, estábamos en el 61, me voy al 66. Desde entonces, los discípulos que estaban en calidad de llamados solamente se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero mire, qué interesante. El versículo es Juan 6:6. Entonces, esto me habla del carácter del anticristo y se recuerda que viene un tiempo en el que muchos van a apostatar. Entonces, el que está en calidad solo de llamado entre el grupo de los muchos, ¿ok? La doctrina, y mire esta doctrina, es que en realidad la doctrina de la Santa Cena, para ellos en ese momento era escándalo. ¿Cómo me voy a comer la carne de este hombre? ¿Cómo voy a beber la sangre de este hombre? Ya los escandalizó porque no pudieron entenderla. En la actualidad hay muchos que no pueden entender la profundidad de la Santa Cena y la ponen a la altura, la degradan a la altura de un rito, de algo que no tiene poder. Muchos se burlan de la Santa Cena, la minimizan, la menosprecian. ¿Y a qué los va a llevar esto? A que va a haber el momento en el cual se van a volver atrás. Vienen tiempos, hermano, en el cual Dios va a dar revelación, va a explicar cosas que han estado ocultas y la revelación va a venir de parte de Dios, pero los que están en calidad de muchos, en los que están en estatura de llamados solamente, les va a ser piedra de tropiezo.
les va a hacerse, y entonces se van a volver atrás, van a apostatar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de no quedarnos en esa estatura. Miren los peligros de los muchos. Ok. Miren los peligros de los muchos. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a los llamados, engañarán a los que están en el grupo de los muchos. Ok. Fíjese bien. Porque muchos vendrán en mi nombre. ¿Cómo lo leería usted de esta manera? Muchos vendrán en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Diciendo, yo soy el ungido. Porque Cristo es lo mismo que Mesías. Y las dos acepciones quiere decir el ungido. Entonces muchos van a venir diciendo, yo soy el ungido. Yo soy el ministro ungido. ¿Y van a engañar a los fieles? No. ¿Van a engañar a los escogidos? No. Van a engañar a los que están en calidad de llamados, a los que están en el grupo de los muchos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de no quedarnos en esa estatura. Mire esto. Aquí estamos en Mateo 24:5. Ahora lo llevo a 24:9 de Mateo. Cuando uno lee Mateo, uno quisiera que estuvieran los eventos que dice el Señor Jesucristo en una línea de tiempo, pero no, las están mezcladas. A veces le está hablando a Israel, ¿ok? Por ejemplo, cuando les dice, cuando veáis estas cosas suceder y veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, vosotros que estáis en las azoteas, ¿ok? No bajen a traer sus cosas, sino vayan. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los judíos. ¿Por qué en las azoteas? Porque ellos en sus casas en aquel tiempo todos tenían terraza, una azotea. Y en esa terraza había un cuartito y había una terraza enfrente. Ok, y entonces, ¿cuándo subían todos a la terraza? Para la fiesta de los tabernáculos. Que se celebra más o menos entre octubre y noviembre de nuestro calendario. Entonces, ahí les está hablando a los judíos. Cuando vean a Jerusalén en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, rodeada de ejércitos, pero está mezclado entre otros pasajes, entre otros versículos que le está hablando a la iglesia. ¿Ok? Ahora mire Mateo 24:9. Entonces, os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí aparecen los muchos otra vez. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuándo? Durante la tribulación. Entonces en la tribulación van a haber llamados. Los que no caminaron hacia la estatura de escogidos para poder llegar a la estatura de fieles, van a estar en la tribulación. Entonces tenemos que crecer para no quedarnos a la tribulación. Porque allí en la tribulación, les repito, van a estar los llamados, van a estar los que se quedaron en calidad de muchos, y ahí van a tropezar. Entonces caerán y se traicionarán unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Van a acusarlos delante de las huestes del anticristo, de los ejércitos que son cristianos. Van a entregar a sus hermanos y unos a otros se odiarán. Pero mire, entonces, quiero hacerle énfasis en esto. Uno de los peligros de quedarse en calidad de llamado y no avanzar, uno de los peligros de esto es quedarse a la tribulación.
es quedarse a la tribulación, es tener que ser del grupo que el apóstol Juan le explican. Estos son aquellos que vienen de la gran tribulación de lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Y era una cantidad que no se podía contar, era muy difícil, no eran infinitos, pero eran demasiados para contarlos, eran multitudes, eran muchos. Entonces, no le recomiendo que usted esté pensando quedarse en la estatura en que está. Mire este otro. Mateo 24:11. Y se levantarán muchos falsos profetas y van a engañar a los llamados, a los que estén en el grupo de los muchos. Los van a engañar. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Pero aquí lo saco del contexto, ya no están en la gran tribulación, como le digo, no está en un orden de tiempo cada uno de los versículos. Aquí ya nos están hablando a nosotros. Okay. ¿Por qué le digo que nos están hablando a nosotros? Porque mire este versículo. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Como también entre ustedes habrán falsos maestros. Entonces, en este tiempo los que engañan van a ser falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Dios que los compró. Estos son los que están participando de la apostasía generalizada, los que están llevando al pueblo a la apostasía, llegando aún hasta negar al soberano Dios que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Entonces van a haber falsos profetas que van a engañar a los muchos, pero también van a haber falsos maestros que van a traer enseñanzas, herejías, cosas que no son ciertas, para llevar al pueblo a donde apostasía. ¿Para qué? ¿A quiénes? Y muchos, y los que se queden en la estatura solamente de llamados, seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino. Será difamado el camino de la verdad. Entonces, ¿por causa de quiénes va a ser difamado el camino de la verdad? Por causa de quiénes va a ser difamado ¿quién es el camino y la verdad? Cristo Jesús. ¿Por causa de quiénes va a ser difamado Cristo Jesús? Por aquellos que se quedaron en la estatura solamente de llamados, aquellos que están en el grupo de los muchos. ¿Y por qué estos muchos, estos que están en la estatura de llamados, por qué van a ser los causantes de que sea difamado el Señor? Porque falsos maestros les enseñaron y los guiaron a la apostasía. Nosotros no nos podemos quedar en calidad de llamados porque se corre el riesgo de ser engañados. Se corre el riesgo de ser engañados. Muy bien, ahora mire pues. Mateo 24:12. Estamos hablando de escatología ahorita. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de los que se quedaron en la estatura solamente de llamados, el amor del que están en el grupo de los muchos, se va a enfriar. Entonces, nosotros tenemos que entender
que no nos podemos quedar. ¿Por qué? Porque la iniquidad va a aumentar, quiéralo usted o no. Le roguemos a Dios o no. Esto está profetizado, esto está dicho por Dios. Él dijo que iba a pasar y está pasando. La verdad es que está pasando la iniquidad. Iniquidad, a la palabra de donde viene, quiere decir no tener ley. ¿Ok? Entonces usted mira el mundo actual, no tiene ley. La ley es la moral, todo lo que se consideraban valores. No, lo que antes era ante los ojos de la sociedad algo punible, el aborto, por ejemplo. Algo que la gente sabía que no era correcto, el lesbianismo, la homosexualidad. Imagínense, el divorcio era mal visto. El divorcio era mal visto. El uso de las drogas era mal visto. Ahora, es lo más normal. Países donde se han legalizado el uso de las sustancias de abuso. Países donde se ha apoyado legalmente. Hay leyes que han permitido el matrimonio entre homosexuales. A países en los cuales nosotros lo hemos visto como gobiernos, aún como el de nosotros, gobiernos de izquierda que tratan de llevar a nuestras escuelas enseñanzas que a la mayoría de los guatemaltecos no les parece, son escandalosas. ¿Ok? La iniquidad está en aumento. Y si nosotros nos quedamos en la estatura de solo llamados entre el grupo de los muchos, la iniquidad va a enfriar nuestro amor al Señor. Va a enfriar nuestro amor al Señor. Es por eso que cuando un cristiano cae en pecado y el pecado lo atrapa y empieza a repetir constantemente el pecado, y que la iniquidad es repetir un pecado constantemente a sabiendas de ese que está en iniquidad. Su amor hacia Dios se enfría. Ya no es que no solo vaya a la iglesia, empieza a hablar mal de los hermanos, empieza a hablar mal del evangelio, empieza a decir que somos unos hipócritas, nos empieza a echar la culpa de sus males a nosotros porque su amor se enfrió. ¿Pero por qué? Porque está en calidad solamente de llamado. No nos podemos quedar en esa estatura, no debemos quedarnos en esa estatura. Mire esto, porque es muy fácil confundirse. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio, del bimá de Cristo, cuando el Señor Jesucristo nos esté pesando por todas aquellas cosas que hicimos en el cuerpo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? ¿Y qué les contesta el Señor? Apartaos de mí. Y es una palabra ruda. Malditos de mi Padre. Y los tira al fuego. Pero fíjese, profetizamos en tu nombre. O sea, tenían don de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios, no dice, sino que los demonios se fueron. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eran cristianos, tenían dones, profetizaban, echaban fuera demonios. Dios los usaba en sanidades, Dios. Pero como se quedaron en la estatura de muchos, de llamados, ¿ok? Y no pudieron avanzar, entonces
les fue tomado en cuenta como pecado. No les fue tomado a favor. No les fue tomado en su contabilidad en el haber, sino en el debe. Pero cuando uno le pone atención a esto, fíjese bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, solamente 2 veces, Señor, Señor. Y cuando se habla de Dios en su totalidad, por ejemplo, los querubines, los serafines que están delante de él cantan Santo, Santo, Santo. Están hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En cambio, estos solo dicen Señor, Señor, les hace falta un Señor. Entonces ellos tenían problemas con la autoridad. Tenían problemas con la autoridad. ¿Por qué tenían problemas con la autoridad? Porque no habían crecido. Y entonces si nos quedamos en solo la estatura de llamados, vamos a tener problemas con el concepto de autoridad. No vamos a aceptar delegaciones. ¿Ok? Pongámoslo desde un punto doctrinal. Pongámoslo desde un punto doctrinal. Ok. Pongamos un ejemplo de una doctrina totalmente errónea. Los testigos de Jehová. Una doctrina totalmente errónea. Ok. Ellos dicen que el Padre es Dios. Ellos dicen que el Señor Jesucristo es Señor, aunque no es Dios. Pero ellos niegan al Espíritu Santo. Ellos niegan al Espíritu Santo. Ellos dicen que es una fuerza, un poder. Entonces, pero ellos están bien chanfleados. Pero hay iglesias cristianas donde hay muchos, donde hay llamados que no creen en el Espíritu Santo, no creen en el señorío del Espíritu Santo, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos solo se quedan con Señor Padre, Señor Hijo, y omiten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están en calidad de llamados, están solamente entre los muchos. Entonces, vienen ellos y no pueden, por su estatura, no pueden entender el concepto de autoridad. Fíjese bien. Dios el Padre ejercía autoridad. ¿Y a quiénes usaba para ejercer autoridad? Ejercía a través de los reyes, a través de los sacerdotes y a través de los profetas. Así hacía saber el Señor, ok. El Señor Jesucristo viene, ok, y vino a la tierra y ejerció la autoridad que Dios le había dado. Muy bien. Ahora estamos en la era del Espíritu Santo. Quien vino a la tierra, el Señor Jesucristo, fue claro al decir que Él se iba y que no nos dejaba solo y que enviaba al otro Paracletos, ¿ok? Al otro Consolador. Y que el Espíritu, dice la Biblia, es Señor. Entonces, pero ¿por medio de quién ejerce el señorío el Espíritu Santo? Por medio de los ministros, por medio de las delegaciones. Entonces, aquellos que dicen que se sujetan al Señor, pero no se sujetan a los ministros, ellos están negando el señorío del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo le están diciendo a Dios, Señor, Señor, son salvos. Son salvos.
tienen dones, profetizan, tienen cierto grado de autoridad. ¿Y por qué lo permite el Señor? Porque el Señor da un tiempo para que la gente crezca y se ocupe en crecer. Pero estos se quedaron con los milagros, se quedaron con los dones. ¿Cuánta gente hay que profetiza? ¿Cuánta gente hay que profetiza y no tiene cobertura? Va. Yo conozco cristianos. Me ha tocado orar por cristianos, por llamados que están en el grupo de los muchos, que se les ha enseñado durante años. Mire, no reciba profetas que usted ni conoce. Y los reciben en su casa. Va, y deje eso. Me ha tocado ministrar gente que el profeta que llega a profetizar a su casa, se le cae la mano. Tenía novio y ahora dice que ya se arrepintió y que ya solo son amigos. Y le reciben las profecías sin consultarle a su pastor, a su cobertura. Mire, ¿será correcto que un homosexual venga y me profetice y me diga qué es lo que tenga que hacer? Ay, no. Entonces se quedan en la fase de Señor, no han avanzado. Y muchas veces son cristianos de años en el cristianismo. Han estado solo como llamados años. Han estado en el grupo de los muchos años. Ya peinan unas, ya tienen 70 años y van a partir con el Señor. Y cuando les digan allá, les van a decir, ¿y por qué esta sentencia, Señor? Les van a decir, porque no aceptaste el verdadero señorío. O no aceptaste la totalidad de mi señorío. ¿Pero por qué? Porque la mentalidad del grupo de los muchos no da, hay que avanzar. Hay que crecer. Ok. Miren. Y con esta la voy dejando para respetar el tiempo. Lucas 13:24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Ok. Fíjese bien. ¿Está hablando de la salvación? No. Está hablando de la puerta. Bueno, ¿cómo se lo voy a poner de esta manera? Mejor de esta manera. Es gente salva, aceptó a Jesús. Muy bien. Salva de sus delitos, de sus pecados. ¿Ok? No se va a ir al infierno. Ya es salva. ¿Ok? Pero la salvación no es solo ser salvos de nuestros pecados, no solo ser salvos de la muerte segunda, del infierno. No, el concepto de salvación es mucho más amplio. Y nosotros, cuando se complete nuestra salvación, es a la resurrección de entre los muertos. Ahí se completa nuestra salvación. Entonces hay mucho más en la salvación. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Hay cosas que, mire, la puerta es estrecha. Usted quiere pasar de frente, no puede pasar de frente. Tiene que pasar de lado. Tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que meter la panza o se tiene que poner a dieta antes de querer pasar por la puerta estrecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los que están en calidad de llamados no van a hacer el sacrificio. La puerta es estrecha, la puerta es angosta, la puerta es difícil. La puerta quiere un sacrificio. Y si uno se queda en la calidad de llamado,
a pesar de todos los beneficios que tiene para nuestra vida. Y no vamos, porque somos llamados, pero tenemos que ir al llamamiento para llegar a alcanzar el llamamiento final, el galardón, ¿ok? Entonces, cuando miran que el evangelio a veces es difícil, que en el evangelio a veces uno se enferma, que en el evangelio a veces uno tiene problemas económicos, que en el evangelio no es color de rosa, entonces las pruebas los desaniman. Entonces tratan de entrar y cuando miran la dificultad, no pueden entrar. Se desaniman y no pueden entrar. Aquellos que piensan que el evangelio es solo evangelio de domingo, no se esfuerzan. Aquellos que su servicio lo prestan y dicen, no me pongan en el primero porque yo duermo, es el domingo, es el único día que duermo, y no dan un poco más allá, no dan la mía extra, no van a poder entrar. Están en calidad de llamados, son salvos. Pero para entrar a lo que Dios quiere darnos, la puerta que nos conduce es estrecha, es difícil, es angosta. En la Biblia decir angostura quiere decir que hay problemas, pues. Hay problemas. Entonces tenemos que esforzarnos. Pero si nos quedamos en la estatura de los llamados, no vamos a poder entrar a la totalidad de lo que Dios quiere para nosotros. Mira Pero él le dijo, cierto hombre, el Señor Jesús, dando una parábola, dio una gran cena, invitó a muchos, invitó a los llamados, ¿ok? Y los mandó a invitar. Y cuando llegaron las invitaciones, y todos, los muchos, los que estaban, porque fíjese, invitó a muchos, y de esos muchos, todos los que estaban en calidad solo de llamados, todos ellos, a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. El otro le dijo, he comprado una yunta de bueyes y tengo que probarla. Por favor, excúsame. El otro le dijo, estoy en planes de boda. Te ruego que me excuses. ¿Ok? Y entonces viene el Señor y entonces le dice al mensajero, déjalos. Ve a las esquinas y llama a los cojos, a los ciegos. Claro, le está hablando a los fariseos, pero estoy tomando el concepto. Los muchos se excusan de llegar a la fiesta, al banquete preparado. Mire, yo no quiero pasarme trayendo a nadie, porque a mí no me pasaron para mandarme a traer a nadie. A mí me mandaron a bendecirlo. ¿Ok? Ok. Aquellos que dicen, ay, Santa Cena, voy a aprovechar fin de mes, me voy de viaje. Le están, fíjese, mire cómo se lo voy a poner. Le están extendiendo una invitación cada mes. Y la invitación, yo diría que literalmente está escrita con sangre, con la sangre del cordero. Así está escrita esa invitación. Así está escrita esa invitación. Yo puedo entender que a alguien, pues lo mandaron de su trabajo fuera de la capital. Eso es entendible. Pero yo conozco gente que le enviaron fuera de su trabajo y se tiene que ir a no sé dónde y el domingo no trabaja, pero tuvo que llegar desde el viernes y se regresa hasta el martes. Si es fecha de Santa Cena, buscan iglesia donde están, donde poder ir a tomar la Santa Cena. ¿Por qué planificar unas vacaciones planificadas, una salida, el domingo de Santa Cena? ¿Por qué? Mire, yo
trato de no darle lo que yo digo. Muchas veces uso los argumentos que usa el apóstol, porque no me gusta ponerme de ejemplo. Pero en estos 35 años, ¿qué? 1937 y 30, de estos 35 años en Ebenezer, si yo he faltado a 3 santas cenas, tal vez estoy exagerando. Una vez me enfermé, ya estaba ya con ustedes y me enfermé. Me hospitalizaron un 1 de noviembre de ese año. Y iba a salir hasta el lunes y estaba el domingo, me cubrieron. Y yo dije, ay, me perdí la Santa Cena. No, no me la perdí. Un hermano pastor me llevó Santa Cena al hospital. ¿Ok? Una de las que me perdí, yo estaba en un retiro en Chile. Y era sábado, nosotros regresábamos el lunes. El domingo iba a predicar nuevamente el apóstol en la iglesia del hermano Billy Bunster. Iban a ministrar Santa Cena, pero mi mamá falleció. Entonces yo salí de madrugada de Chile y como no tenía visa americana, tenía que venirme en uno que le dicen el lechero, que pasa a Venezuela, ¿verdad? Panamá, Costa Rica, se viene hasta acá. Ya vine yo hasta en la tarde, noche, solo al entierro. Esa vez. Y tal vez 1 o 2 por ahí. ¿Pero por qué? Porque yo he vivido los milagros que se producen en la Santa Cena. Yo los he vivido. Yo tengo experiencias vívidas del poder de la Santa Cena. Entonces, no. Y como le repito, yo vuelvo a lo que le dije. La invitación está escrita con sangre. Pero los que están en la estatura de llamados, no puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por esto. Ay, es que voy a tener visita. Ay, Dios, llévese a la visita a la iglesia, a un culto. Ahí tal vez se convierte. Mire, he oído. Ay, es que mi hijo de 13 años no quiere ir a la iglesia y no lo puedo dejar solito. No, y mis patojitos no se quedan afuera de la puerta, lo dejo si no se quiere subir al carro, o lo dejo solito, o de un par de cuerazos lo levanto. No, mi muchachito no va a hacer que yo no tome Santa Cena. No. Porque cada mes. Y fíjese que nosotros lo hacemos cada mes, pero la instrucción es del apóstol Pablo, del Señor Jesús. Haced esto. ¿Cuántas veces lo hagáis en mi nombre? Y dice en la Biblia, en la iglesia del principio, se reunía todos los días y participaban del pan todos los días. Ok, pero bueno, ya la regañada le dio sueño a la pobre hermana Anita, entonces mejor los dejo de regañar. La estoy molestando, hermana Anita, la estoy molestando. No, me tocó. Me tocó la regañada. Ok, entonces, pero ¿cuál es el problema? La estatura. ¿Cuál es el problema? La estatura. La estatura es el problema. Entonces tenemos que pedirle a Dios crecer. Porque a fin de cuentas es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento, pero también respeta nuestro anhelo, nuestra actitud. Él lo respeta. Él extiende su mano con lo que nos quiere dar, pero Él espera que nosotros extendamos la nuestra para poder recibir. No es que la extienda y la suelto, no. Él espera que nosotros extendamos la mano para poder recibir. Entonces,
créame, en mi corazón, al principio de la semana pasada estaba a hablarle de los fieles. Pero el Señor me habló a mi corazón y lo que entendí es cómo le vas a hablar de los fieles si no saben por dónde comenzar para llegar a ser fieles, si es por los llamados. Amén. Amén. Y amén.